Hola y bienvenidos a la clínica de la Conferencia de Conciliación de los Servicios Legales Comunitarios en East Palo Alto. Vean este video de 7 minutos para obtener más información sobre su conferencia de conciliación por desalojo. Primero, hablemos sobre qué es una conferencia de conciliación. Una conferencia de conciliación es una reunión entre usted y su propietario o con el abogado de su propietario. Es una oportunidad para hablar y llegar a un acuerdo para finalizar el caso de desalojo sin ir a un juicio ante un juez. A continuación, les explicaremos 3 pasos que pueden seguir para prepararse para su conferencia de conciliación. Primero, pueden programar una cita para hablar con un abogado en su conferencia de conciliación. Llame a Servicios Legales Comunitarios en East Palo Alto al 650-326-6440 para hablar con nuestro equipo de admisión. Después de completar nuestros formularios de admisión, les asignaremos un abogado para que se reúnan con ustedes y traten su caso. Recuerde que las citas solo están garantizadas si completa nuestro proceso de admisión antes de su conferencia. En segundo lugar, lea toda la documentación que haya entregado al tribunal. Si ha incluido alguna defensa en su documentación, como el pago del alquiler o problemas de reparación en su apartamento, asegúrese de reunir todas las pruebas que tenga, como fotos, correos electrónicos o recibos. El juez no tomará ninguna decisión sobre su caso en la conferencia de conciliación, pero teniendo buenas pruebas le ayudará a la hora de negociar con el propietario. En tercer lugar, haga un plan de conciliación. Asegúrese de saber las respuestas a todas las siguientes preguntas antes de acudir a la corte para su conferencia de conciliación. ¿Desea quedarse en su casa o mudarse? Si desea mudarse, ¿cuánto tiempo necesita y sabe a dónde irá? ¿Debe renta? ¿Desea ofrecer pagar? Si desea ofrecer pagar, ¿desea pagar todo de una vez o en un plan de pagos? Cuando sepa las respuestas a estas preguntas, debe elaborar un plan de conciliación. Escanee el código QR en su pantalla para obtener una copia de un plan que pueda llenar antes de ir a corte. Ahora que sabe cómo prepararse, hablemos de lo que sucederá cuando llegue a su conferencia de conciliación. Debe recibir una carta del tribunal con la fecha y hora de su conferencia. Esta carta le indica cómo unirse a la conferencia. Puede hacerlo en persona en el juzgado, desde su computadora o desde su teléfono. Después de que comience la conferencia, el juez pasará lista. Cuando el juez llame su nombre, deberá responder. El juez le preguntará si desea hablar con un abogado sobre su caso. Si ya completó una entrevista inicial en nuestra clínica, un abogado estará disponible para reunirse con usted. Siguiente, el juez le pedirá su número de teléfono y le dará el número de su propietario o su abogado. También le proporcionará el número de teléfono de un abogado de la clínica si se reunirá con él. Después de que el juez pase lista, puede comenzar a trabajar en su acuerdo. Si se reúne con un abogado de la clínica, primero hablará con él y recibirá asesoramiento sobre su caso. Es posible que el abogado se reúna con usted en persona o por teléfono. Después, llamará a su propietario o a su abogado para presentar una propuesta de acuerdo. Tendrá toda la mañana para hablar con ellos e intentar llegar a un acuerdo. Durante la conferencia de conciliación, el juez podría ayudarle a usted y a su propietario a dialogar, pero no tomará ninguna decisión sobre su caso. Ahora que sabe qué sucederá en la conferencia de conciliación, veamos cómo son los acuerdos de conciliación en casos de desalojo. Un acuerdo de conciliación es un acuerdo entre usted y su propietario para poner fin al caso de desalojo sin necesidad de un juicio. Existen 2 tipos principales de acuerdos en casos de desalojo. En un acuerdo de permanencia, el inquilino y el propietario acuerdan que el inquilino puede permanecer en su vivienda. Este tipo de acuerdo suele estipular que el inquilino debe pagar la renta adeudada si desea quedarse. En este tipo de acuerdo, pueden acordar pagar todo de una vez o con un plan de pagos. En un acuerdo de mudanza, el inquilino y el propietario acuerdan que el inquilino se mudará. Este tipo de acuerdo estipula cuando el inquilino debe mudarse y si debe pagar la renta adeudada. Si llega a un acuerdo de conciliación con su propietario, uno de ustedes deberá ponerlo por escrito.
La clínica puede proporcionar un ejemplo de un acuerdo de conciliación si lo necesita. Si su propietario o su abogado escriben el acuerdo, asegúrese de comprender y aceptar todo lo que dice antes de firmarlo. Finalmente, analicemos qué sucede después de que finalice la conferencia de conciliación. Lo que sucede después de la conferencia de conciliación depende si tiene un acuerdo de conciliación. Si llega a un acuerdo por escrito y se lo entrega al juez en la conferencia de conciliación, no necesita volver al tribunal para el juicio. Si usted y su propietario llegaron a un acuerdo verbal en la conferencia de conciliación, deberán seguir trabajando juntos para ponerlo por escrito después de que finalice la conferencia. Si entrega un acuerdo firmado al juez antes de la fecha del juicio, no necesitará volver al tribunal. Por último, si no tiene un acuerdo por escrito o si no ha llegado a ningún acuerdo para la fecha del juicio, deberá volver al tribunal. Si su caso no se resuelve, deberá estar listo para presentar sus pruebas y argumentos al juez en la fecha del juicio. El juez decidirá si el propietario puede desalojarlo si va a juicio. Gracias por llegar hasta el final del video. Recuerde llamar a los servicios legales comunitarios en East Palo Alto al 653-266440 y completar nuestro proceso de admisión si desea hablar con un abogado sobre su conferencia de conciliación.